Buenas tardes, estimados estudiantes. Nos encontramos en este momento para dar inicio a lo que corresponde a la clase 4 y explicación del momento 3, que ya es la etapa que ustedes van a desarrollar después de las previas revisiones que han tenido en sus correspondientes trabajos. ¿Ok? En la clase 3 me voy a enfocar sobre todo en el manual, ¿sí? Es importante lo que allí establece, está de una manera bastante concisa y concreta. Y aparte de eso, que ya al día de ayer me hicieron llegar el documento, sufrió una pequeña modificación, pero sobre todo la modificación corresponde a lo que se va a ejecutar en trabajos de investigación 2, que es el proceso de análisis de la información. En cuanto a los elementos previos, pues no veo ningún tipo de modificación. Entonces les voy a explicar a partir del manual lo correspondiente a este momento, ¿sí? Me dicen ustedes, ¿se observa el manual? Sí, profe. Ok, perfecto. ¿Cuál es la importancia de este momento del proceso de investigación? Ustedes ya realizaron un momento uno que tiene que ver con la descripción del objeto de estudio. Es decir, es la primera vez que ustedes como investigadores se van a acercar a ese objeto de estudio o el fenómeno o el problema que ustedes quieren abordar desde el punto de vista jurídico. Eso es muy importante establecerlo. ¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos de lo que se está estudiando y se quiere abordar los problemas como si fueran administradores, contadores, fueran trabajadores sociales o sociólogos. No, ustedes son estudiantes del área del derecho y a pesar de que sea un problema social, tiene que abordarse precisamente desde el orden jurídico. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta siempre lo que son las fuentes de información del derecho para poder abordar estos problemas, ¿sí? Si tengo un problema a nivel de salud, ustedes no lo pueden abordar como médico, no lo pueden abordar como epidemiólogos, no lo pueden abordar desde esa postura porque no es su área. Entonces, ¿qué significa? Si eso está dentro del contexto de una sociedad, existen leyes o existen normas que rigen la conducta o la acción social dentro de ese contexto. Entonces, ¿qué significa? Que tengo que abordar ese problema desde las leyes, desde las normas, desde la jurisprudencia, desde la doctrina, ¿ok? De eso tenemos que estar bastante claro. Entonces, por eso es que insistía por ejemplo, en la descripción del problema, que a pesar de que las evidencias empíricas sean noticias, sean otras investigaciones, el fundamento con el cual se va a abordar el problema tenía que ser netamente jurídico para darle esa connotación. Entonces, el momento uno es precisamente eso, el acercamiento del problema y establecer unos objetivos para poder abordar ese problema. Posteriormente, en estas 3, 4 semanas, ustedes han estado trabajando lo que es el momento 2. El momento 2 refiere sobre todo qué es lo que dicen los demás sobre el proceso de investigación que ustedes están desarrollando, ¿sí? Es decir, unos estudios relacionados de la investigación, qué es lo que ellos investigaron, qué fue lo que ellos detectaron, qué conclusiones llegaron, qué métodos utilizaron, qué bases teóricas emplearon para poder desarrollar su investigación. Es decir, que no están haciendo ustedes como investigadores no están generando un conocimiento allí, sino qué es lo que me está diciendo los otros. En la base teórica, por supuesto, que es una de las partes centrales de cualquier trabajo de investigación, por eso se los volví a enviar para que lo volvieran a reconfigurar. Trata principalmente qué es lo que dicen los grandes teóricos o los estudiosos del área sobre la problemática de la cual ustedes van a estudiar. Y por supuesto, las bases legales que son sumamente importantes de todos esos instrumentos normativos de los cuales ustedes consideran cuáles son los artículos específicos que le van a permitir la fundamentación o el análisis posterior del fenómeno a estudiar. Logrado estos dos momentos, viene el tercero, que es la aproximación metodológica. Metodológica o método
trata sobre todo el tratado ¿del camino de qué? Del proceso de investigación. ¿Qué es lo que buscamos con la metodología? Son una serie de técnicas, instrumentos, paradigmas, visiones, en los cuales ustedes van a demostrar posteriormente, no ahora, sino en el trabajo de investigación 2, van a demostrar si esos aspectos teóricos de los cuales ustedes tienen una base en el momento 2 corresponden o dan cuenta o explican lo que ustedes observaron en el momento 1. Entonces, por eso es sumamente importante la base teórica, porque ahora viene el proceso, posteriormente en trabajo de investigación 2, viene el proceso de demostrar que estos elementos que ustedes tienen desarrollados, descritos, analizados y reflexionados en la base, en las referencias teóricas, como también en los estudios relacionados y también en las bases legales, corresponden o no corresponden a explicar precisamente ese fenómeno o ese problema en estudio. Y la manera de hacerlo se consigue a través del proceso metodológico. Nos van a decir cómo vamos a demostrar precisamente que el momento 2 es una explicación o da cuenta precisamente de una solución a lo que es el momento 1. ¿Entendido hasta el momento? Sí, profe. Sí, Ok. profesor. Ok, gracias. Entonces, el momento 3 tiene algunos puntos, como son la naturaleza de la investigación, los métodos de la investigación, las estrategias, los escenarios y sujetos de la investigación, las técnicas de recolección de la información, las técnicas de interpretación de la información. Voy a explicar cada uno de ellos. En la naturaleza de la investigación, lo que se busca acá demostrar precisamente es configurar el accionar investigativo hacia el logro de los objetivos propuestos. Ustedes se establecieron unos objetivos, ¿sí? En el momento 1. Esos objetivos es para explicar o aproximarse a ese objeto de estudio que se plantea en el tema de investigación. Ahora bien, esos objetivos posteriormente ustedes necesitaban saber de a qué se referían y es lo que desarrollan principalmente en las referencias teóricas, que es más o menos el ejercicio que les había mandado yo a hacer a ustedes, no lo hicieron, yo se los hice, se los envié, precisamente para que no se complicaran en desarrollar la referencia teórica, pero eso que yo les envié precisamente es una explicación de esos objetivos que se han establecido, ¿sí? Y ahora viene a demostrarse a través de estos métodos precisamente que esos objetivos dan cuenta de esa realidad a la cual se está estudiando. Entonces, en este caso, en la naturaleza de la investigación, se va a justificar el modelo escogido. En el área del derecho o la carrera de derecho de la UNIMAR, el enfoque con el cual se aborda una investigación es el cualitativo, ¿sí? Cualitativo significa de cualidades, de valores. Es decir, me interesa es la información que me va a dar, bien sea sujetos claves o unidades de análisis. Ya posteriormente le voy a explicar cada uno de ellos. Entonces, en este sentido, la investigación o la naturaleza de la investigación es cualitativa. ¿Qué es lo que ustedes van a desarrollar en ese apartado? Simplemente hay unos libros de los cuales yo les voy a facilitar, les voy a montar creo que lo tengo en el drive del correo de la Unimar, le voy a colocar el enlace y ustedes pueden consultar esos libros precisamente para desarrollar cada uno de estos momentos. Aquí en la naturaleza de la investigación, es decir, que la investigación tiene una naturaleza cualitativa, según fulanito de tal, la investigación cualitativa es esto, y posteriormente vincular ese concepto o esa definición con su trabajo de investigación, ¿ok? En cada uno de los apartados, ese es el mecanismo con el cual se desarrolla. El momento 3 no debe ser tan extenso, un máximo, y creo que hasta exagerado, 4 páginas, ¿sí? 4 páginas es más que suficiente para explicar lo que es el momento 2, porque simplemente es determinar de forma precisa y concisa cuáles son las diferentes técnicas o métodos que se va a utilizar durante el proceso de investigación que se va a desarrollar en el momento 4 y el momento 5. Entonces, en la naturaleza de la investigación, ya saben ustedes que es totalmente cualitativa, buscar una definición de ese enfoque cualitativo y luego vincular su investigación con esa definición que ustedes han seleccionado.
Una de las cosas importantes, por favor, y eso sí se los voy a corregir yo, y si lo hacen, pues se los voy a eliminar y se los voy a volver a mandar a hacer. No tomen de otras investigaciones. No tomen esa información de otras investigaciones. Lo han hecho por lo menos conmigo en otros trimestres, y no, yo se los devuelvo. Tiene que ser muy personalizado. Hay una persona que se le olvidó hasta cambiarle el título de donde se lo copió. Entonces, cuando yo leo, precisamente dice, no, pero si este no es el trabajo de esta persona. Ah, pues se copió todo el momento 3 de otro trabajo que no tenía nada que ver con el de él. Entonces, esas cosas son muy delicadas. Traten de ser lo más original ustedes mismos. No tomen citas de otros textos, sino de libros de los cuales yo le voy a aportar, que son los que le van a ayudar precisamente a fundamentar la investigación. Porque a veces toman, por ejemplo, había un trabajo una vez que la cita era de los años 60, pero pasa y resulta que ese libro de los años 60 fue porque lo copió de otra persona que lo había citado, entonces citan mal, y entonces esas cosas pues hay que cuidarse muchísimo. Entonces en esta parte, por favor, traten de ser lo más original posible, no se estén copiando de otros trabajos de investigación, aunque el modelo, la estructura puede ser la misma, pero hay cosas que a ustedes se les puede escapar por el apuro o por el afán de poder presentar el momento 3, y entonces uno pues fácilmente descubre el error con el cual se ha cometido. Entonces, repito, en la naturaleza de la investigación, la del trabajo de ustedes son totalmente cualitativos, buscar una definición que me diga en qué trata un paradigma o un enfoque cualitativo y después vincularlo con la investigación. ¿Ok? Ahora bien, aquí dice que de igual manera se referirá en la naturaleza de la investigación de manera concreta al método seleccionado, las estrategias a seguir, el escenario, la fuente de información, las técnicas e instrumentos de recolección de evidencia y las técnicas para el análisis de esta. Bueno, esta parte no la van a desarrollar en esta naturaleza de la investigación porque esto no es una introducción, sino es exclusivamente naturaleza de la investigación. Para eso están los otros apartados donde se refiere a cada uno de ellos. Entonces aquí simplemente ustedes se van a quedar con el enfoque cualitativo. Ahora bien, según la UNIMAR, ustedes pueden hacer uso de estos 4 métodos: el método etnográfico, el método hermenéutico, el fenomenológico interpretativo y la investigación-acción. Le voy a explicar cada uno de estos de una manera muy somera. Igualmente en los textos que yo le voy a facilitar, ustedes lo van a poder encontrar a mayor profundidad. Un trabajo etnográfico o una investigación etnográfica es aquel en la cual la investigación se desarrolla en un conjunto de sujetos o en un conjunto de la sociedad o un conjunto o un grupo de la población, ¿sí? Es decir, por ejemplo, supongamos Antonieta está trabajando sobre lo que es la laguna La Restinga, ¿sí? Si ella quiere desarrollar un trabajo fenomenológico, ella tiene que inmiscuirse dentro de los pobladores de la laguna La Restinga y vivir con ellos la experiencia que tienen sobre lo que es la contaminación del, de la laguna La Restinga, baja la redundancia, la contaminación acuífera que allí existe, ¿sí? Es un método que ella podría utilizar, pero aquí la diferencia está en que tiene que estar inmiscuida, tiene que hacer vida dentro de ese grupo social y a partir de allí tomar información, datos que le sirvan para ella posteriormente realizar su respectivo análisis. ¿Por qué nombro la investigación de Antonieta? No solamente porque está aquí, porque es una de las investigaciones que se puede abordar desde allí. Se podría, no estoy diciendo que debe, se podría. Para eso vamos a conocer los otros métodos. Entonces, en eso consiste el método etnográfico. El método hermenéutico tiene que ver con lo que se conoce como hermeneusis. Ustedes me imagino que en la carrera de Derecho en algún momento le habrán hablado de la hermenéutica, ¿cierto o no? Es como la interpretación de las leyes. Exactamente. La hermeneusis trata precisamente de la interpretación de los textos, ¿sí?
Posteriormente, por supuesto, se utilizó en el derecho para lo que tú precisamente dices, la interpretación de la ley. En la investigación también se utiliza como método. Claro está, hay algunos autores dicen que la hermenéutica no es ningún método, sino simplemente es un mecanismo transversal en todo proceso de investigación, porque siempre se está en una constante interpretación. Por ejemplo, si estoy ante un fenómeno, yo trato de interpretar los signos que me refleja ese fenómeno, que es el momento uno. Si está en el momento 2, ustedes están tomando unos estudios relacionados con la investigación, están tomando unos referentes teóricos y están tomando unas leyes, unas bases legales. Ustedes están aplicando allí una hermenéutica o una hermeneusis donde están interpretando o esos elementos que han desarrollado otros investigadores para sus respectivas investigaciones. Por eso, de alguna manera, algunos autores dicen que la hermenéutica totalmente transversa cualquier tipo de investigación. Pero en este caso, cuando las unidades de análisis son solamente textos, podemos tomar simplemente el método hermenéutico. Por ejemplo, en el caso tuyo, Gabriel, esta podría ser una de las opciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente tú tienes allí una serie de mecanismos de los cuales te coloqué allí, y esos mecanismos que son de las leyes venezolanas, de la normativa venezolana, podría hacer una interpretación, una hermeneusis de cada una de esas leyes, si realmente lo que ellas presenta es una representación precisamente de esa garantía que está buscando en los consumidores electrónicos, ¿sí? Entonces, ese podría ser un método en el cual tú podrías utilizarlo porque tu unidad de análisis sería simplemente instrumentos legales, ¿no? Esa es una opción. Ahorita, cuando yo siga avanzando, pues se le va a ir aclarando a ustedes las perspectivas que se le presentan. El otro fenómeno es fenomenológico interpretativo. Ahora bien, ¿en qué consiste esto? La fenomenología tiene que ver sobre todo como una forma de obtener conocimiento. De por sí, cada uno de estos métodos es para la generación de conocimiento y eso es lo que ustedes están haciendo en su proceso de investigación. Están generando conocimiento. Entonces, con lo fenomenológico interpretativo, es un poquito, el proceso es un poquito más complicado porque lo que se busca sobre todo es descubrir la esencia del problema. ¿Qué significa la esencia del problema? Son términos filosóficos, pero es que este método es prácticamente filosófico. Es determinar, por ejemplo, me voy con el caso de Antonieta. Antonieta está trabajando sobre lo que es la contaminación, este, eh, la contaminación de la laguna de la Restinga, pero trabajando precisamente con un derecho a la salud ambiental. Entonces, ¿qué es lo que puedo buscar acá? Dentro de esos sujetos claves de los cuales me pueden dar información, yo necesito saber qué es lo que ellos se perciben precisamente a través de su experiencia, de su vivencia dentro de este entorno de la laguna. Me interesa saber cuál es su experiencia con esto de la contaminación, cómo se han sentido ellos precisamente protegidos a través de los instrumentos legales que existen a nivel nacional, estatal y municipal. Pero ya el trabajo es totalmente diferente porque me interesa es saber lo que dice el sujeto. Allí no voy a colocar no voy a hacer una interpretación como investigador, no. Simplemente allí lo que me interesa es la información precisa que me está dando este sujeto clave, ¿sí? El método es un poquito complicado, pero a la hora de la final, cuando hacemos la parte metodológica, pues yo le doy a ustedes precisamente unas técnicas, que eso es en el momento 4, que le van a ayudar el proceso. Este trabajo, tanto etnográfico o fenomenológico interpretativo, ayudaría muchísimo al trabajo de Antonieta. En el caso tuyo, Gabriel, no. Tuyo creo que es totalmente hermenéutico. De todas maneras, ustedes cuando revisen las definiciones de cada uno de estos métodos, ustedes van a seleccionar con el cual sienten ustedes que se sienten más identificados su problema de investigación. Y la investigación-acción sí es un poquito más complicada. ¿Qué significa eso? Y me voy otra vez en el caso de Antonieta porque se puede aproximar un trabajo en este sentido.
Ella está tratando el problema de la contaminación en la laguna de la Restinga. Ella puede hacer, por ejemplo, una planificación de cómo o talleres a nivel de la normativa para que los ciudadanos que allí hacen vida puedan colocar en práctica precisamente la defensa de sus derechos a una salud ambiental o a una salud pública ambiental, a través de talleres. Entonces, recojo una información antes de hacer los talleres, luego aplico los talleres y después que aplico los talleres vuelvo a recopilar información de estos mismos sujetos anteriores para ver de qué manera influyó en los talleres, en la percepción que ellos tienen, como personas que viven en el entorno de esta laguna. Cómo pueden accionar ellos legalmente, si tomaron conciencia o no tomaron conciencia de cómo accionar allí, ¿ok? Entonces, en este sentido, pues me está dando una advertencia acá, no sé qué pasó. En este sentido, pues precisamente lo que se busca es eso, ¿sí? Se busca es darle solución a un problema. Para ustedes, por los límites que presentan la UNIMAR, yo nunca les aconsejo este tipo de investigación-acción porque el tiempo para esta investigación es prolongado. No es que lo puedo hacer, tomo la información en un momento dado y listo, no. Hay que tomar información varias veces después de que se ha ejecutado cierta estrategia. Entonces, descartado la investigación-acción en cualquiera de las investigaciones que ustedes estén desarrollando. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en este método de investigación cualitativa? Simplemente van a tomar aquello con el cual ustedes se identifican, van a colocar, igual que la anterior, una definición según el autor X y luego van a vincular esta definición con sus trabajos de investigación, lo que ustedes están desarrollando, ¿sí? Luego viene la estrategia de investigación. Aquí sí hemos tenido ciertas dificultades para el desarrollo de estas. A veces los jurados pues tienen una percepción totalmente diferente. Yo les doy a nivel metodológico. Dice, en este apartado se describen las etapas o fases mediante las cuales se desarrollará la investigación. Ajá, algunos me preguntan, ajá, profe, ¿y cuáles son esas fases o esas etapas? Bueno, esa fase o esas etapas se la va a dar el método que ustedes van a seleccionar. Por eso es necesario hacer una revisión bibliográfica en cuanto al método que ustedes van a seleccionar. ¿Por qué? Porque estos los autores le van a decir a ustedes cómo van a realizar precisamente el proceso. Entonces, en estas fases, simplemente ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? En función de la información que consigan para método de investigación, ustedes van a colocar acá las diferentes fases que le van a llevar al desarrollo de la misma. ¿Ok? Escenarios y sujeto de investigación. Aquí simplemente, ¿a qué se refiere? Al contexto donde se va a desarrollar la investigación, que puede ser geográfico, puede ser una institución, puede también ser una recopilación de documentos. Ese puede ser el escenario. Y están los sujetos de investigación. Aquí falta, y una observación que siempre he realizado, falta lo que son las unidades de análisis. Los sujetos de investigación son personas. Por eso se denominan sujetos. Son personas. ¿Quiénes son estas personas? De acuerdo a lo que ustedes vayan a investigar. Pueden ser, supongamos que en la investigación de Gabriel, que tiene que ver con el comercio electrónico, puede ser un profesional en derecho mercantil. Claro, siempre y cuando escojas, por ejemplo, el fenomenológico interpretativo, que es el que te ayudaría allí. Algún empresario que tenga alguna tienda que trabaje con respecto o que su emprendimiento trabaje exclusivamente a nivel virtual o electrónico. Podría ser alguien que realmente todo lo que es las compras que realiza es totalmente electrónica. Ya tendríamos tres sujetos clave. Un sujeto, por ejemplo, tenemos estos tres. Habría que buscar alguna persona que trabaje, por ejemplo, con el derecho electrónico o que esté incursionando en el derecho electrónico. Y sería interesante, por ejemplo, un personal de investigación del CICPC que trabajan sobre lo que son los delitos electrónicos. ¿Sí? Pues esos serían unos sujetos claves si escogen lo fenomenológico interpretativo. Si escogen lo hermenéutico, en el caso no son sujetos claves, serían unidades de análisis, que son esa serie de mecanismos. Claro está, también en este caso pueden escoger
más de un método. En el caso de Gabriel se podría trabajar fenomenológico interpretativo y el hermenéutico, porque podría ser esa hermeneusis de esos instrumentos legales de los cuales quiere demostrar que realmente aquí en Venezuela existe alguna garantía o no existe ninguna garantía para el consumidor de comercio, y también las experiencias y vivencias que han tenido las personas que se mueven en este entorno, ¿sí? Entonces, por ahí ya tomas copia, Gabriel, podrías trabajar esos dos, o deberías trabajar precisamente esos dos métodos. En el caso, por ejemplo, de Antonieta, sí es exclusivamente sujetos, ¿sí? ¿Quiénes serían estos sujetos? Si me voy por lo fenomenológico interpretativo, una o dos personas que vivan allí dentro de la laguna de la Restinga, otros que se dedican al área turística allí, otros que trabajen lo que es en lo que es el cuidado del ambiente, ¿sí? El cuidado del ambiente. Esos son los principales sujetos y, por supuesto, también personas que en el área del derecho que se dediquen a lo que son el cuidado del ambiente, el estudio del derecho ambiental y también alguna ONG que se dedique a ello. Aquí me está diciendo que me queda 4 minutos 41 minutos, 4 minutos de tiempo. Entonces, si esto se llega a colgar, volvemos otra vez a ingresar con el mismo link que yo les di, ¿ok? Entendido. Ok, entonces, ¿quedó claro lo que es el método, la estrategia, los escenarios y los sujetos? Sí, Sí, profe. Ok, parece muy bien. Bueno, yo creo que en estos 4 minutos termino estas dos partes. Las técnicas de recolección de información son aquellos instrumentos o elementos que yo utilizo para recopilar los datos que necesito para el momento 4 al momento de realizar los diferentes análisis. ¿Cuáles son los diferentes instrumentos? Diarios de campo. Por ejemplo, si Antonieta decide hacer el etnográfico, tiene que llevar obligatoriamente un diario de campo, describir allí sus vivencias, las vivencias que ven de los demás, etcétera, etcétera. Como ven, es algo complicado. Tenemos las entrevistas cualitativas no estructuradas. ¿Qué significa esa entrevista cualitativa? Como ustedes ya manejan un momento uno, manejan un momento dos, ya tendrían suficiente material para poder abordar y hacerle preguntas precisamente a los sujetos claves. Entonces, esas preguntas es como una conversación que se puede tener con esos sujetos que se está tomando en consideración, o se le envía una serie de preguntas. A veces son profesionales que no tienen tiempo y le dicen, envíame la pregunta que después te envío respuesta. Bueno, es un mecanismo que no es el apropiado, pero es el que uno tiene a mano y pues uno tiene que tomarlo, considerarlo. Lo otro es que estas entrevistas cualitativas necesariamente tienen que grabarlas, no lo pueden hacer a quien me esté hablando y yo solamente escuchando, no, tienen que grabar esa información, porque luego esa información grabada tiene que transcribirla y tal como le den la información, tal cual, hay que llevarlo así al momento 4. No se les vaya a olvidar eso allí. La observación participante tiene que ver precisamente con la parte etnográfica, donde uno se inmiscuye dentro del grupo social al cual está investigando. La revisión documental, que es más o menos lo que va a hacer Gabriel con la parte de los instrumentos legales. Los testimonios, que es más o menos con los trabajos de fenomenología que se utilizan, que es más o menos lo que puede hacer Antonieta cuando busque personas que tengan experiencia o vivencia dentro de la laguna de la Restinga, o tú, Gabriel, personas que estén inmiscuidas dentro de lo que es el comercio electrónico. Los grupos focales, eso se utiliza especialmente para lo que son los trabajos de investigación-acción, ¿ok? No se utiliza para ningún otro. Y la historia de vida es un tipo de método totalmente diferente. No se utiliza para recopilar información. El año pasado hubo una tesis muy bonita que fue sobre el derecho a la salud a través de una paciente oncólogo, este, de cómo se vulneraba su derecho, cómo ella se sentía y todo eso. Es un trabajo que lo hizo una chica y eso era precisamente una historia de vida. Fue un trabajo bien bonito que ella desarrolló y totalmente, a pesar de que era un caso médico, ella lo abordó desde todos los puntos de los derechos humanos, de los derechos constitucionales, de los principios constitucionales, de los derechos a la salud, y fue un trabajo bastante extraordinario el que desarrolló esta chica.
Entonces, estos son los diferentes instrumentos. En el caso tuyo, pues Gabriel, pues te recomiendo la revisión documental y las entrevistas cualitativas, que es lo más fácil para desarrollar dentro de este proceso. Ya se me va a cortar esto, ¿sí? Ahorita nos volvemos a conectar, ¿sí? Voy a cortar acá y nos volvemos a conectar. Ok, profe.